Buenos días. Vamos a dar comienzo al teórico de hoy. Yo ahí le puse, hay tres barreras que contribuyen a la separación entre la sangre y el tejido nervioso. Está. En realidad yo les voy a hablar de estas tres que están en rojo y les dejé una cuarta porque esa cuarta casi no se menciona en el libro y se sabe poco de ella. La primera es la barrera hematoencefálica, ¿tá? Que separa la sangre, ¿tá?, del fluido intersticial. Esa es la más extensa y la más importante. ¿Por qué? Porque los capilares ocupan una superficie muy grande, aproximadamente como 18 centímetros cuadrados, 12, 18 centímetros cuadrados. Entonces, en extensión es la más grande. Después tenemos una barrera hematolíquido cefalorraquídeo, que separa lo que sería la sangre del líquido cefalorraquídeo. Y esa está presente a nivel de los plexos coroideos. Después tenemos en el periférico una barrera hematoneuro, que es nervio, perdón, que separa la sangre del microambiente endoneural. Y después tenemos una barrera aracnoidea, que esa es la que no voy a hablar, que separa la sangre, digamos, del líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo. Y en este esquemita de esta revisión del 2020, ven tres, no está la de hematonervio, pero están las otras. ¿Está? Y ahora vamos a ver cada una de ellas, excepto esta, que es la barrera aracnoidea, de esta no voy a hablar, pero está dada por estas células aracnoides que tienen uniones estrechas entre sí y que de alguna manera limitan el pasaje de moléculas desde los vasos que están en la región de ahí, en el espacio subdural, con el líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo. ¿Podemos volver a la... No, ¿sí? Bien. Bueno, este es otro esquemita que les muestra las distintas interfaces entre la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el tejido cerebral. Estas dos, ¿tá?, corresponden a estas dos, una es la barrera hematocefálica y esta es la barrera hematolíquido-cefalorraquídeo. ¿Tá? Son verdaderas barreras porque tienen uniones estrechas entre células endoteliales, en el caso de la barrera hematoencefálica, o estas células que son células epiteliales, células ependimarias modificadas, que tienen uniones estrechas. ¿Tá? Son verdaderas barreras. Después tenemos esto otro que dice acá, que es la interfase entre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, que esto no es una verdadera barrera. Todas estas son las células ependimarias que recubren todo el sistema de ventrículos, que no tienen uniones estrechas entre sí, tienen otros conflictos de unión y es mucho más permeable. Por eso lo que circula por el líquido cefalorraquídeo puede llegar al tejido, al líquido intersticial del tejido nervioso. Bien, vamos a ir mirando de a una. La barrera hematoencefálica la vamos a poder visualizar por microscopía electrónica de transmisión. ¿Tá? ¿Qué vamos a ver acá? Ustedes todavía no vieron la parte de vasos sanguíneos, pero bueno, ya es un adelanto. Vamos a ver un corte transversal de un capilar, ¿tá?, que va a estar, digamos, todos los capilares internamente van a estar recubiertos por células endoteliales. Un capilar que puede tener un máximo de 10 micras de diámetro, puede tener 2 o 3 células endoteliales alrededor de la luz. ¿Tá? Acá ven un núcleo de una célula endotelial que es bastante aplanado, ¿tá? Y acá ven la unión entre dos células endoteliales, las uniones estrechas. ¿Tá? Por fuera, eh, la verdadera barrera está dada por este endotelio, ¿tá?, y su lámina basal. Pero es importante decir que en el sistema nervioso central, por fuera de este endotelio con su membrana basal, tenemos a prolongaciones de pericitos
que van a estar rodeando casi todos los capilares, y por fuera de ese pericito van a estar los pies terminales de los astrocitos. ¿Está? Ahora voy a hablar un poco después de eso. Estas células endoteliales en el sistema nervioso son especiales. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, tienen uniones estrechas, interendoteliales, no tienen fenestraciones, tienen lo que dice ahí, baja actividad pinocítica, es decir, esa capacidad que tienen de englobar específicamente material, digamos, extracelular, no lo hacen, y tienen muchos mecanismos de transporte, transportadores de glucosa, de aminoácidos, y tienen transportadores receptores, por ejemplo, de transferrina, para ingresar hierro al cerebro, ¿tá? Y también enzimas metabolizadoras de drogas. Son una verdadera barrera metabólica. Quería hablar un poco del concepto de unidad neurovascular del capilar, porque después va a haber una clase supuestamente de eso, pero quería decir que la unidad neurovascular comprende a las células vasculares, que son las endoteliales y las células murales, que en este caso es el pericito que está en la pared de ese capilar, y las células neurales, que serían los astrocitos, ¿tá? Y las neuronas también. Todos forman una unidad orquestada. Bueno, estas son imágenes de capilares con distintas marcaciones inmunofluorescentes, ¿tá? Por ejemplo, acá en verde lo que ven es la acuaporina 4, que es una proteína que está en los pies terminales astrocitarios. O sea, todo lo que ven en verde son los pies terminales astrocitarios que rodean esos capilares. Lo que ven en blanco son somas y prolongaciones de pericitos. Bueno, estas son complejos de uniones entre las células endoteliales, tienen uniones estrechas y uniones de tipo adherente. ¿Tá? Las uniones estrechas van a estar dadas por proteínas que ustedes ya conocen de biología celular, ocludinas, claudinas, ¿tá? Que sellan ese espacio, o sea, impiden el pasaje paracelular de moléculas polares. ¿Tá? Y van a estar a su vez asociadas a proteínas de anclaje, como las sonolocludes, 1, 2, 3 y otras, al citoesqueleto de actina. Y después van a haber otros complejos de adhesión celular dadas por caderinas, como la vascular endotelial caderins y otros complejos. ¿Tá? Ahí ven justamente en la microscopía acá electrónica el componente de unión estrecha y el componente de unión adherente. Estas uniones son muy regulables. Muy regulables me refiero a que hay muchas enfermedades que, vamos a ver, afectan la barrera y afectan la expresión de estas proteínas de uniones adherentes y de uniones estrechas. Y de esa manera se puede afectar la permeabilidad, ¿ah? Vascular. Bueno, en esta barrera, ¿qué es lo que pasan? Bueno, los gases y las pequeñas moléculas liposolubles van a difundir por las membranas, ¿tá? Pero van a haber otras moléculas más grandes que van a realizar, por ejemplo, la transferrina o citoquinas, que van a necesitar de receptores para realizar endocitosis mediada por receptor, ¿tá? U otros transportadores. Por ejemplo, GLUT1 es un transportador de glucosa que es muy abundante en esas células endoteliales. Bueno, la barrera hematoencefálica que les dije que es muy extensa porque los capilares son muy extensos en el sistema nervioso central, en algunos sitios no hay, ¿tá? Que se llaman los órganos circunventriculares, que rodean los ventrículos y que son esas regiones que están ahí. La hipófisis posterior, la eminencia media, la glándula pineal, muchas veces están asociadas con regiones que, por ejemplo, van a liberar neurohormonas a la sangre, ¿tá? Y entonces en esas zonas hay capilares fenestrados. No hay capilares continuos, no hay barrera, ¿tá? En esas regiones. Todo lo demás hay barrera hematoencefálica. Bien. Los astrocitos y los pericitos, que forman parte de esa unidad neurovascular y que rodean esos capilares, tienen un rol muy importante.
Los astrocitos acá ven una imagen, una inmunogeoquímica de GFAP, viendo algunas prolongaciones astrocitarias que rodean el vaso sanguíneo. ¿Tá? Rodean más del 95% de la superficie capilar, son importantes en la maduración y estabilidad de la barrera. Se ha visto que hay factores astrocitarios que lo que hacen es inducir que las células endoteliales formen uniones estrechas. Y eso se ha visto en varios trabajos en cultivo. Se aíslan astrocitos, se aíslan células endoteliales y ven como interacción. Y se ve que ese medio de esos astrocitos favorece las uniones estrechas. ¿Voy rápido o me van siguiendo? Bien. Los pericitos son especialmente abundantes en el cerebro y la retina, ¿tá? En el sistema nervioso, también en la médula espinal. Y cumplen varias funciones que no voy a hablar hoy, porque va a haber una clase. Lo importante es que los pericitos van a ser estas células que van a tener un núcleo más ovoideo, adyacente, inmersos en la lámina basal de ese capilar, van a tener prolongaciones, algunas longitudinales y otras circunferenciales, y también los pericitos inducen la formación de uniones estrechas interendoteliales. O sea que están en íntimo contacto con el endotelio, los pericitos. O sea que tanto esa unidad neurovascular tiene un porqué, de alguna manera, y es que se mantiene gracias a esas otras células que están rodeando al endotelio y a la lámina basal, que permiten que se mantenga la estructura de las uniones y los componentes de esas células endoteliales. Bueno, esto era simplemente para mencionar cómo podemos visualizar la permeabilidad de la barrera. Me parecía que podía ser una forma de algo interesante. Bueno, muchas veces si uno inyecta un colorante intravascular, ¿tá? Puede ver cuánto llegó de ese colorante al cerebro o a la médula espinal. ¿Tá? Esa es una forma de visualizar. Podés inyectar colorantes, por ejemplo, o moléculas de distinto peso molecular, y analizar cuánto se rompió la barrera, porque hay veces que la rotura de la barrera hematoencefálica es muy grande o a veces es más pequeña. ¿Tá? Otra forma de estudiar, la mayoría de esto estoy hablando de modelos animales, es por ejemplo con microdiálisis y cuantificar, por ejemplo, una droga que yo inyecté intravenoso, cuánto llega al cerebro. ¿Tá? Si atravesó esa droga que yo inyecté la barrera hematoencefálica y llegó al cerebro. Puedo cuantificar, por ejemplo, por HPLC, por alguna técnica de cromatografía, cuánto hay. ¿Tá? Y después también hay ensayos in vitro donde puedo aislar células endoteliales, ponerlas en un transwell, ¿tá? Que es como una cajita con una membrana. Esas células también van a formar uniones estrechas, ponerles una molécula de este lado y ver cuánto pudo atravesar esa monocapa de astrocitos. Hay distintas formas de poder visualizar o evaluar permeabilidad de esa barrera. Ese era el concepto que quería decirles. Y esta es una tablita que obviamente no es para que la lean así con letra chiquita, sino que es decir, todas las patologías del sistema nervioso, que son muchas que tienen afectación de la barrera encefálica. Algunas son neurodegenerativas, otras son vasculares, como el accidente isquémico vascular, etcétera, a nivel cerebral, pero hay muchísimas que tienen afectación de la barrera hematoencefálica. A veces son consecuencia del proceso patológico, a veces pueden contribuir a una causa del proceso patológico. Bueno, barrera hemato-líquido cefalorraquídeo. Tenemos los plexos coroideos. En uno de los preparados que ustedes vieran en el primer práctico, que era corte sagital de tronco encefálico con cerebelo, veían estas estructuras acá, y las vemos a mayor aumento, como si fuera un epitelio, ¿tá? Epitelio ovoideo simple, ¿tá? Que va a estar sobre una lámina basal, y va a estar muy en estrecho contacto con capilares sanguíneos, ¿tá? Capilares de tipo fenestrado. En los plexos coroideos es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Van a haber plexos coroideos en el tercer, cuarto ventrículo y en los ventrículos laterales.
Y los que van a formar la barrera van a ser esas propias células epiteliales del plexo coroideo, que con una microscopía electrónica, si hacemos un corte, ¿tá? Podemos observar, estas serían estas células aproximadamente cuboideas, van a tener hacia la luz, donde está el líquido cefalorraquídeo, muchas microvellosidades, ¿tá? Y van a tener una lámina basal y van a estar del otro lado, que acá no se ve, o sea, por acá abajo estaría una lámina basal y el capilar penetrado. Entonces van a pasar moléculas a través de estas células a través de estas células hacia el espacio donde hay líquido cefalorraquídeo. Y esto dijimos que es una verdadera barrera porque en la superficie apical de estas células hay complejos de uniones, como por ejemplo acá las uniones estrechas, que se ven más electrointensas en esta región. Bien, bueno, este es un esquemita del Sobota que les muestra que estas células tienen distintos canales de sodio y potasio, canales de cloro, tienen también acuaporinas, son canales de agua, ¿tá? En la superficie luminal, en esas microvellosidades. Y bueno, tienen distintos, porque ese líquido cefalorraquídeo va a tener determinada composición, ¿no? Va a ser como un filtrado de moléculas de la sangre. Bien, y esto era para recordar que tenemos líquido cefalorraquídeo en todo el sistema de ventrículos, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, cisterna magna y en toda la región del espacio subaracnoideo. ¿Está? Y que tapizando toda esa cavidad de ventrículos que vemos acá, tenemos a las células ependimarias. ¿Ah? Ustedes van a visualizar las células ependimarias en los cortes transversales de conducto raquídeo o de médula espinal, que ya han visto en clase. ¿Ah? Las células ependimarias, que además las vieron con Javier el otro día, ¿tá? Van a tener cilios en un corte transversal de estas células por microscopía electrónica de transmisión, pueden ver microvellosidades y cilios, porque van a permitir el movimiento de ese líquido cefalorraquídeo. Cuerpos basales, como ven acá, y algunos complejos de unión, pero no van a ser uniones estrechas, ¿tá? Son como más permeables. Por eso hay cierta comunicación en ese líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial tejido. Bien, bueno, vayan entonces a mirar el epéndimo en la médula espinal y a ver qué características tienen estas células. Bueno, vamos a ver ahora barrera hematonervio, ¿tá? En el ROS les menciona un poco más de la barrera hematonervio y según también lo que lean, el isobota les tiene algunas diferencias con respecto al ROS. Eh, Al igual que en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico también tiene que preservar a su axón y a sus células de Schwann. No cualquier molécula de la sangre puede acceder a ese axón y a esa célula de Schwann. O sea, lo que estamos tratando es como de preservar las neuronas y el microambiente, ¿verdad? Que es muy, digamos, es muy, muy especial, ¿no? ¿Cómo está formado? Está formado por capilares endoneurales, que también tienen uniones estrechas, ¿tá? Interendoteliales, como ven acá, parecido a lo que vimos, ¿tá? También podemos encontrar pericitos en esas capilares endoneurales. Lo que no vamos a tener acá es recubrimiento de pies astrocitarios. Estamos hablando del periférico, ¿verdad? Bien. Además de los capilares endoneurales con las uniones estrechas, van a poder, forma parte de esa barrera hematonervio, pero como les digo, ahí el ROS dice que forma parte y el Sobota capaz que no queda tan claro, la vaina perineural. Esta es una imagen del ROS. ¿Se acuerdan que
teníamos la fibra nerviosa, teníamos al endoneuro con algunos capilares sanguíneos, que son los que yo les digo que tienen uniones estrechas entre sí, y por fuera estaría el perineuro. ¿Tá? El perineuro está formado por células perineurales, ¿tá? Que son como fibroblastos modificados. Acá hay varias capas, les dicen, y las capas más cercanas al endoneuro tienen uniones estrechas entre sí y forman la vaina perineural. Estas uniones estrechas limitan un poco el pasaje de componentes, digamos, de los vasos sanguíneos del perineuro hacia el microambiente endoneural. ¿Bien? En el endoneuro también pueden haber macrófagos, pueden haber mastocistos, ¿ah? Mastocitos, pueden haber otras células. Cada célula perineural está rodeada por lámina basal, por eso son células como modificadas, ¿no? Más como epitelioides. Bien, entonces estas uniones estrechas que forman la vaina perineural y las uniones estrechas que forman interendotelial, los capilares endoneurales, conformarían la barrera hematonerva. Pero de estas se estudia mucho menos, o sea, se sabe menos que de la barrera hematoencefálica. Y acá, en este esquemita, les muestra cambios que pueden sufrir en una neuropatía diabética los propios capilares endoneurales, ¿tá? Que se vuelven más permeables la muestra, ¿tá? Si hay una hipertrofia endotelial, se pierden pericitos y se rompen las uniones estrechas, entonces se vuelven capilares más permeables y hay afectación de las fibras nerviosas, la neuropatía diabética. ¿Tá? Bueno, dudas de lo que vimos hasta ahora de barreras, ¿no? Porque en el libro hay sobre barrera hematoencefálica, ya les menciona, pero tal vez hay cosas que yo les mencioné hoy en el teórico que no están así tan claras. Bueno, por último, las meninges, ¿está? Todo el sistema nervioso, el encéfalo y la médula espinal está cubierto por meninges, ¿está? Tenemos tres tipos de meninges. La dura madre, que está más cerca del periósteo del hueso del cráneo, formada por tejido conjuntivo denso irregular. Luego la aracnoides, que va a tener células aracnoideas que tienen uniones estrechas también y que forman barreras, que van a emitir como prolongaciones, ¿tá? No, van a formar como trabéculas, no son prolongaciones, forman trabéculas, ¿tá? En contacto con la pía madre y en ese espacio trabecular, digamos, es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, es el espacio subaracnoideo. Eh, Bien, en la dura madre pueden también definir un espacio epidural entre la dura madre y la superficie, digamos, del periósteo del hueso, y un espacio subdural entre la dura madre y la aracnoides. ¿Ah? Bien, ¿cómo las vemos? Por ejemplo, en un corte transversal de conducto raquídeo. Bueno, en este caso veríamos, acá se ve, digamos, la dura madre es el tejido conjuntivo denso y regular, que es el que tiene mayor cantidad de fibras de colágeno, es más denso, ¿tá? En este caso como que están despegados de lo que sería el periósteo del hueso. Y acá estaría la dura madre, este sería como el espacio epidural, que es artificial, porque por un tema de la preparación se separó. Después acá sería como el espacio subdural, si se quiere, esto que también es como una telita, ¿tá? Que es más finita sería la aracnoides, ¿tá? Y luego el tejido que está más próximo al sistema nervioso sería la pía madre, tejido conjuntivo que tiene muchos vasos sanguíneos. ¿Tá? Bien, traten de identificar, si bien hay mucho artefacto, porque en estos preparados hay mucho artefacto y separaciones entre una y otra meninge, intenten identificar con esas características cada una de las meninges. Algo que quería mencionar es que recubriendo toda la superficie del sistema nervioso, aparte de tener la pía madre,
está adherida al encéfalo y a la médula espinal, incluso se mete en los surcos de la superficie de la corteza, por ejemplo. Por debajo tenemos, o sea, tenemos a la pía madre, tenemos una lámina basal y tenemos a los pies astrocitarios, que van a formar una membrana limitante glial. Entonces, estas imágenes les muestra, por ejemplo, estos corteza cerebral, con rojo la laminina y con verde el GFAP. ¿Está? Todos los astrocitos rodean toda la superficie del cerebro y de la médula espinal, porque esto es cerebelo y esto es médula espinal. Y no solamente recubren toda la superficie, sino que la región de los ventrículos, donde tenemos las células ependimarias, adyacentes a las células ependimarias, que no tienen lámina basal, tenemos prolongaciones astrocitarias también. O sea que recubre todo por adentro, todo por fuera, todo por adentro, los astrocitos. Y más aún, todos los vasos sanguíneos que ingresan al parénquima, los grandes y los pequeñitos, están rodeados por prolongaciones astrocitarias. Los pies terminales astrocitarios yo les mostré en los capilares, pero también las arteriolas penetrantes que ingresan a la corteza cerebral también están rodeadas de glía. ¿Ah? Tenemos los astrocitos por todos lados. Y entonces sellan como esos espacios, esa separación en la interfaz entre el exterior y el interior. Bueno, y por último, esto simplemente mencionar que hoy se habla también de un sistema linfático, porque tradicionalmente se sabía que no hay linfáticos a nivel cerebral. Se decía que no había linfáticos a nivel cerebral. Pero bueno, ¿cómo circulan las proteínas y el líquido? ¿Tá? Aparte de por el sistema vascular, que es muy importante, ¿tá? También sabemos que hay una comunicación, que los vasos que están en la pía madre ingresan, por ejemplo, hacia el cerebro, y ese componentes de ese líquido cefalorraquídeo también ingresan por ese espacio virtual entre el vaso y la membrana glial, ¿tá? Y va a haber un intercambio de fluidos y moléculas y proteínas, ¿tá? Entre ese líquido cefalorraquídeo, los componentes del tejido y luego un retorno que va a ser venoso a través de los senos de la dura madre. Pero bueno, eso se lo digo más, capaz que menciono un poco más en la clase de unidad neurovascular. ¿Tá? Me parece que no tiene sentido mencionarlo ahora. Bueno, ahora sí, no sé si tienen preguntas sobre lo que vimos. ¿No? ¿Seguro? Bueno.